Doy gracias a Dios y doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Es una bendición, es un placer el poder tenerlos aquí juntos y que juntos podamos exaltar y alabar el nombre del Señor. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Y es alabar a nuestro Dios, es glorificar a nuestro Dios. Eso lo estuvimos viendo en unos discipulados que estuvimos hablando. Y bueno, me da gusto el poder estar con ustedes en esta tarde, el poder dirigirme y el poder decirles que vamos a continuar hablando de estos grandes hombres de Dios, de cómo predicaban ellos el Evangelio. Estuvimos viendo la semana pasada cómo ellos estaban en Iconio y ellos salieron de ahí por cuestiones que ya no favorecían, sino fue tiempo de moverse y se movieron de ahí. Pero vimos que en Iconio ellos hablaban de tal manera, pero de tal manera que la gente se convertía. Y había una división entre ellos, muchos creían, otros no creían, y hubo una división, pero ellos fueron y compartieron de tal manera que cambiaron las cosas. Y hacía yo un llamado a que usted y yo también compartamos y vivamos de tal manera que podamos influir en nuestra sociedad, en las personas a las que le estamos compartiendo el Evangelio, que nuestro caminar impacte sus vidas, que la manera que hablemos impacte sus vidas, hacerlo todo de tal manera. Y esto es haciendo un sacrificio. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y eso nos debe de motivar a ser como esos primeros cristianos que predicaban de tal manera que las multitudes se convertían. Y Jesús nos ama tanto que de tal manera nos amó que dio a su Hijo a morir, para que muriera en esa cruz, para que perdonara nuestros pecados y para darnos vida eterna, para ser salvos. Y tenemos que vivir de una manera en que la gente pueda decir, mira, ellos sí son cristianos. Yo no sé qué tengan, pero ellos viven de diferente manera que nosotros vivimos. Y que nosotros vivamos, y no solamente dentro del cristianismo, dentro de lo espiritual vivamos así, sino que vivamos, por ejemplo, trabajemos de tal manera que podamos obtener un ascenso. Amemos a nuestra familia de tal manera que la podamos sacar adelante, mis hermanos. Luchar por nuestras metas de tal manera que lo obtengamos. Entrenar de tal manera para conseguir lo que yo quiero. Practicar de tal manera que mi esfuerzo produzca lo que yo quiero ser. Yo le pregunto, ¿lo estaremos haciendo así o no lo hacemos así? ¿Nos esforzamos o no? Pero esa es una buena tarde para empezar, para decir, sí es cierto, Señor, yo no lo estoy haciendo así, pero yo tengo que hacer las cosas de tal manera que impacte los corazones y la vida de mucha gente, de nuestra sociedad. Nosotros debemos pensar que podemos cambiar esta sociedad, no nosotros, sino a través del Evangelio que predicamos, a través de la palabra que estamos predicando. Y ahora vamos a ver en el capítulo 14, vamos a continuar, vamos a ver a Pablo y a Bernabé cómo huyen a las ciudades cercanas de Listra y Derbe, ahí en Licaonia, a estos pueblos que están ubicados en la provincia de romana de Galacia. Y vamos a ver estos grandes hombres, qué es lo que pasó ahí, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Vamos a continuar, si quieres ir buscando, vamos a ver Hechos, capítulo 14, del versículo 8 al 18. El título de esta predicación es, no somos dioses, no somos dioses. El tema es la serie que estamos continuando, una iglesia fuerte. Vamos a ver que a pesar que la adversidad que luego ellos viven, y ahí vamos a ver acontecimientos que Lucas nos dice en su palabra. Vamos a ver la sanidad de un hombre que nunca había caminado. Vamos a ver cómo hay personas que adoran a los predicadores. Y la semana que viene vamos a ver cómo apedrean a Pablo. Podemos ver que la adversidad allí en Antioquía de Pisidia salieron, hubo adversidad, hubo oposición, fueron a Iconio, de ahí salieron por igual, hubo adversidad, hubo oposición. Y siempre hay oposición, adversidad cuando nosotros predicamos el Evangelio. Siempre hay oposición, siempre hay adversidad cuando nosotros queremos vivir el Evangelio. Porque mi razonamiento, lo que dice la sociedad, lo que dice el mundo, va en contra de lo que yo quiero hacer o yo pretendo hacer, aún
el mundo se levanta contra lo que yo quiero. Siempre hay oposición al evangelio y a veces tenemos que cuidarnos hasta de nosotros mismos, pidiéndole a Dios su dirección para poder caminar en ese evangelio y hacerlo de tal manera que podamos impactar a la sociedad, que tanta falta hace que los hijos de Dios se levanten y estén predicando la palabra de Dios. Que este no sea un impedimento, esto que está pasando, sino sea una oportunidad, que los corazones se hagan sensibles de saber que hay una esperanza en Cristo, a pesar de todo lo que está sucediendo y está aconteciendo. Vamos a ver cómo estos hombres, a pesar de la oposición, hacían su trabajo. Hacían su trabajo. Y en medio de tal situación que estamos viviendo, yo le pregunto, ¿estaremos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? Porque Dios nos llama a hacer algo, pero una cosa es que usted entienda el llamado y otra cosa es que usted esté haciendo lo que Dios le ha mandado o a lo que Dios le ha llamado. ¿Por qué no lo está haciendo? Si lo está haciendo, ¿cómo lo está haciendo? Y si no lo está haciendo, ¿por qué no lo está haciendo? Probablemente le ha llamado a ser un profesionista, probablemente le ha llamado a ser un doctor, un ingeniero, un maestro, un comerciante, un buen chofer, probablemente le ha llamado a eso, un buen músico. Este pueblo de Dios, esta sociedad necesita de esos hombres que hagan lo que Dios les ha mandado a hacer, de tal manera que puedan impactar en la sociedad y en el mundo, en sus familias y donde estén. Amén. Y donde estén. Si usted le ha llamado el Señor, está haciendo su llamado, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Qué es lo que le impide cumplir con el propósito de Dios? Y vamos a ver a estos hombres que, a pesar del dolor, de la persecución, de la oposición, estaban dispuestos a seguir adelante, a no mirar hacia atrás. Y prueba de ello es que estamos hablando de ellos, que esto lo hicieron hace más de 2000 años y son un ejemplo a seguir. Imagínate cómo impactaron y de qué manera lo hicieron, que todavía decimos son ejemplo para nosotros. Imagínense, usted debe impactar para que un día sus nietos, su descendencia diga, mi abuelo, mi abuela, así lo hacían. Que deje huella en este mundo. Que digan, así eran mis antepasados. Es algo hermoso. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, del 8 al 10, versículo 8 al 10. Hechos capítulo 14, del versículo 8 al 10. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado. Wow, fíjate qué características le ponen a este hombre. Estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Wow. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, ¿y qué pasó? Y anduvo. ¡Wow! ¡Wow! Yo digo, qué milagro tan poderoso podemos observar ahí. Yo le pregunto, ¿cómo cree usted que afecte la incapacidad de una persona? Ha de afectar tremendamente. Cuando un niño nace, nosotros esperamos que él crezca, que gatee, que camine, que salte, que corra. ¿Sí o no lo esperamos? Pero ¿qué pasa si el doctor te dice, sabes qué, diagnostica, este niño no va a poder caminar? Qué momento difícil, no va a poder ni levantarse. Su hijo nunca va a poder caminar. ¿Se imagina qué noticia para usted? ¿Cómo podrá afectar esto en su familia, en los roles de la familia, en las emociones, en la culpa, en la decepción, en la ira? ¿Cómo va a impactar cuando algo así pasa en nuestras vidas? Es algo tremendo. Este hombre que está ahí estaba en esa condición y tenía toda su vida sin caminar.
toda su vida sin levantarse. Y la familia, tremendamente afectada, tremendamente afectada. En Listra, en una colonia romana, vivía un paralítico desahuciado, sentado, imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¡Wow! ¡Qué difícil situación para él! Y no solamente para él, sino también para la familia. ¿Qué dolor había experimentado la familia tan tremendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Pero aquí pasa algo importantísimo que yo quiero que tú te grabes, yo quiero que tú escuches y entiendas, porque pasó algo formidable y eso puede pasar también para tu vida. Dice que el hombre oyó hablar ¿a quién? A Pablo. De las decenas o centenas de personas que estaban ahí reunidas para escuchar a Pablo, estaba ese hombre y dice que él lo oyó, él puso su atención, él miró sus ojos en Pablo, en lo que decía. Y eso es algo bien importante. Y dice que Pablo, al ver la fe de para ser sanado, le dijo que se levantara. ¿Cómo puede Pablo saber que él tenía fe para ser sanado? Es solamente guiado por el Espíritu Santo. Solamente guiado por el Espíritu Santo pudo detectar que este hombre tenía fe para ser sanado. Ese paralítico tenía fe en Jesús. Tal vez lo había expresado de una forma audible cuando escuchaba a Pablo. Tal vez había escuchado, oyó el mensaje. Y Pablo le dice, levántate derecho sobre tus pies. El apóstol vio una oportunidad para confirmar el mensaje con una señal milagrosa. Y ese individuo que nunca había caminado, nunca había puesto sus pies, nunca había saltado, si no había caminado, menos saltado. Y dice que anduvo. El libre flujo del poder del Espíritu Santo a través de Pablo resultó en un dramático milagro. Wow, pero fíjate, este hombre lisiado dice que escuchó, pasaron dos cosas ahí. Y ese es uno de los problemas que tenemos los cristianos de hoy en día, que a veces solamente escuchamos, entra por un lado y sale por el otro lado. Este hombre dice que escuchó, pero ¿sabes qué fue lo que lo llevó a hacer lo que hizo? Que este hombre no solamente escuchó, sino que este hombre obedeció. ¿Te imaginas cuando Pablo le dijo, levántate? Él podía decir, ¿cómo quieres que me levante? Si toda la vida mira cómo he caminado, cómo he estado, no, lo he intentado millones de veces, no puedo, esta es mi condición, esta es la situación en que está. Y a veces así el Espíritu Santo nos dice, levántate, sal de esa condición en la que tú estás. Y nosotros no obedecemos porque no creemos que pueda haber un cambio en nuestras vidas. No lo creemos, hermano. No creemos en el poder del Espíritu Santo. Y sabemos que estamos mal. Y continuamos. ¿Por qué? Porque no hemos creído verdaderamente en ese Dios que puede transformar y cambiar nuestras vidas. Este hombre dice que lo escuchó y no solamente lo escuchó, le obedeció a lo que Pablo le estaba diciendo. Y eso es algo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que escuchar, tenemos que conocer, pero no solamente escuchar y conocer. Es más importante ser hacedores de la palabra que conocedores de la palabra. Puedo conocer mucho, me puedo saber la Biblia entera. Pero si no la practico, si no la vivo, vano es mi conocimiento. Este hombre no le puso pretexto. Este hombre se levantó. Y así nosotros, hermano, ¿en qué condición estás tú como padre, como esposo, como esposa, como hijo? Levántate, no hay imposibles. Para este hombre, ¿te imaginas que tú tengas a un familiar así o alguien conocido y que tú digas, pues es que ya lo intenté millones de veces y no me pude parar? ¿Cómo me vienes tú y me dices que me pare? Pero él dice que este hombre oyó lo que le decía Pablo. Y Pablo vio que él tenía fe. Nos falta fe para creer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Nos falta fe, hermano. Y eso es lo que tenemos que nosotros pedirle al Señor, que nos ayude a creer en lo que Dios puede hacer. El Evangelio, ese hombre vio una oportunidad y él creyó y dijo, esto me puede cambiar mi vida, esto puede ser algo formidable. Y entonces él creyó y dijo, sí, yo creo. E hizo lo que Pablo le dijo y fue un milagro. Él aprovechó esa oportunidad. Él aprovechó esa oportunidad y muchos de nosotros desaprovechamos la oportunidad. Estamos aquí, estamos compartiendo y estamos dando el mensaje y nada más escuchan, pero no obedecen.
Al pastor, no al pastor, a la palabra de Dios. El pastor tiene la verdad, no, el pastor no tiene la verdad. La verdad ya fue dicha y está en la palabra de Dios, está en la Biblia, hermano. Cuando tenga una duda, vaya a la Biblia. El pastor le puede orientar, le puede decir, pero la verdad no la tiene el pastor, la verdad la tiene la palabra de Dios. Dice ahí que le dijo Pablo, levántate. ¿Y qué hizo? Se levantó, hermano. Si yo le digo, levántese, levántese. Mire, ninguno se levanta porque no estamos poniendo atención a lo que le estoy diciendo. Levántese. Sí, aquí estoy. ¿Me hablaste? No, no te hablé. Samuel, aquí estoy. A veces no, estaba atento a la voz de Dios. Yo ahorita le digo, levántese. Y ninguno se levanta. Porque tenemos pena, porque tenemos, no sé qué tengamos en la mente. Pablo le dijo, levántate. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Puso pretexto? ¿Creyó que no iba a poder? ¿Cuál es la condición en la que estás viviendo? ¿Cuál es la condición en que estás viviendo? ¿Sabes qué? Y esto es algo muy importante que te voy a decir, porque esto lo he recalcado muchas veces. Solamente tú personalmente sabes realmente la condición en la que tú estás viviendo. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, nadie sabe realmente la condición y lo que tú tienes en tu corazón y lo que estás haciendo con tu vida. Pues yo te digo a ti, levántate de esa condición. Dios puede cambiarte de esa condición y tú debes de creer lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay una discapacidad física, discapacidad, que no es lo mismo que incapacidad. Hay una discapacidad física que afecta al ser humano. Imagínate una discapacidad espiritual. Hay paralíticos espirituales y emocionales, y ese es un grave problema. Yo le pregunto a usted, ¿qué le imposibilita a usted a ser la persona que quiere ser? ¿Cuál es esa incapacidad? ¿Qué lo imposibilita a usted para ser la persona que usted quiere ser? Y te digo una cosa, probablemente es el pasado. Hay personas, hermano, que pasan los años, y pasan los años y los años, y no cambian. Siguen guardando rencor, odio en sus corazones. Yo hace poco les predicaba a ustedes y les decía, siguen viviendo en los 1990, en el 2000, porque todavía se acuerdan, en el 2000 pasó esto y me hicieron esto. No descargan, no dejan esa raíz de amargura que les está afectando en sus corazones. Así a veces pasa con nuestros amigos, familiares, no dejan ya, no viven en paz, no quieren tranquilidad en sus vidas. ¿Qué le imposibilita a usted de ser la persona que quiere ser? El padre que anhela ser. ¿Qué lo incapacita? Porque déjeme decirle una cosa. Yo no creo que aquí haya padres que digan, yo quiero ser el peor padre para para mis hijos. ¿Verdad que no? O que diga la esposa, yo quiero ser la peor esposa para mis hijos. O los hijos, yo quiero ser el mejor hijo, el peor hijo para mis padres. ¿Verdad que no? No creo que haya personas aquí que lo digan. O yo quiero tener el peor matrimonio del mundo. ¿O sí? ¿Sí habrá alguien que diga así? Entonces, ¿qué le impide ser ese padre que usted quiere ser? Esa esposa, ese hijo. Ese hombre creyó el mensaje, que al que ¿qué? Todo le es posible. Usted puede ser ese hombre, usted puede ser ese padre, usted puede ser ese esposo, esa esposa, ese hijo que quiere ser, pero debe de dejar todo lo que ha pasado. Debe entregárselo a Dios y es una oportunidad. Creer que Dios puede enderezar su camino, creer que Dios puede. Miren, aquí todos somos pecadores, pero Dios puede enderezar nuestras sendas. Es Dios. Es Dios el que nos puede enderezar. Y si usted lo cree, esta es una tarde donde usted puede aprovechar, como aprovechó ese paralítico, esa oportunidad que tuvo. Usted también la puede aprovechar y decir, verdaderamente, Señor, ¿qué me imposibilita ser el mejor hijo, la mejor hija? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha traído dolor, pena, tristeza a mi vida? Deseche eso. Pídele a Dios que le ayude y salga adelante.
Ya no viva en el pasado, hermano. Hay quienes siguen viviendo en 1990, en 2000. Es que en el 2015 me hicieron y no olvido. Ya olvides, ya no viva en ese. Estamos en el 2020, noviembre del 2020. Vívalo, goce. Así es el amor de Dios. Cuando entra al corazón cantábamos. ¿Se siente qué? Paz. Aún en medio de la prueba, de la tribulación, se siente paz. Esa es la paz que Dios da. Eso es lo que trajo Pablo a ese hombre, esa paz, esa confianza de decirle, tu vida puede cambiar. ¿Lo crees? Y él dijo, sí lo creo. Entonces levántate, le dice, y se levantó. ¿Tú crees que tu vida puede cambiar? La respuesta es sí. Entonces, cuando salgas de aquí, haz lo que tengas que hacer. Ponte en manos de Dios y cree que Él puede cambiar tu vida. Él la puede cambiar. Versículo 11 al 13. Mira cuál fue la respuesta del pueblo al ver un milagro tan sorprendente. Dice la palabra de Dios. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. ¿Qué hizo la gente? ¿Vio lo que quién hizo? Pablo. Para ellos Pablo es el que estaba haciendo el milagro, para ellos, ¿sí? Alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer ¿qué? Sacrificio. Estos hombres habían visto a Pablo, pero no conocían a Dios. No conocían a Dios y estaban convencidos de que tenía que adorarlos. Estos hombres pensaron que ellos eran Dios. ¿Por qué lo pensaban así? Porque no conocían a Dios. Es más, ellos había una leyenda que decía que en una ocasión Júpiter y Mercurio, no recuerdo el nombre en su idioma, pero que Júpiter y Mercurio habían venido a la tierra en hombres, se habían convertido en hombres y que nadie les dio posada, ni nadie los abrigó, ni nadie les dio provisión. Solamente unos ancianos los cobijaron, los protegieron, les dieron protección. Y dice la leyenda que entonces estos dioses, es una leyenda, se enojaron y que mandaron un diluvio y acabó con todos, excepto con esas personas. Y entonces ellos, en su conocimiento erróneo, dijeron, no vaya a pasar como aquella vez. Y entonces fueron y adoraron a estos hombres. Y a uno le pusieron Júpiter y a otro Mercurio. Estos hombres querían adorar a Pablo y a Bernabé, creyendo que eran dioses. Y la sociedad, así es, mi hermano, aún en estos tiempos en que vivimos, la sociedad también quiere la adoración del hombre. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Hedonismo. Hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Tendencia a buscar el placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Ahora, esa adoración, ese amor por el hombre está encima de los valores de cualquier cosa. El placer del hombre está encima de todos los valores. La forma de pensar del hombre está por encima. Queremos placer y no queremos afecto. De verdad que sí, hermano. Por eso muchas relaciones de parejas son solamente superficiales. Solo quieren tener sexo, pero no quieren compromiso. No quieren compromiso. Pastores, que solamente la palabra basta. Yo te digo, no, porque eso no es lo que Dios ha mandado. Debe de haber un compromiso genuino. Yo no necesito un papel, sí necesitamos un papel. Porque cuando el hombre o la mujer hay problemas, se separan, ese papel cobija al hombre o cobija a la mujer, de una o de otra manera.
Y tú dices, a mí no me interesa un papel. Bueno, pero déjame decirte otra cosa, que cuando hacen su pacto, su compromiso delante de Dios, está Dios. Está Dios por testigo. Y no solamente Dios, sino también los testigos que pueden platicar con ellos, pueden hablar con ellos y pueden hacerlos de cambiar de decisión. Pero es importante, hermano, que nosotros hagamos las cosas como Dios manda. No lo hagamos como razona el hombre, donde el erotismo tiene más valor. El erotismo tiene más valor que la integridad y la pureza. Mi felicidad está encima de todo y sobre todo, es lo que piensan. Y en una sociedad así hedonista, no hay lugar para Dios. Como en esa sociedad no había lugar para Dios. Ellos se imaginaban que Pablo y Bernabé eran dioses. Y de verdad, la gente, ¿cómo se siente cuando los adoran, cuando se sienten dioses? Los artistas se sienten ídolos. Nadie los toca, no se pueden acercar porque son dioses. Maradona, hay una religión en Argentina que adora a Maradona. Acaba de fallecer Maradona y ¿cómo lo adora la gente? No quieren cambiar sus vidas, pero sí quieren adorar, porque se identifican con su ídolo. Ellos quieren ser como ellos. Si su ídolo se pinta el pelo, yo me lo pinto, yo quiero identificarme con mi ídolo. Si su ídolo hace algo, yo lo hago porque me quiero identificar con él. Pero ¿cuántos queremos ser semejantes a Cristo? Identificarnos con Él. Identificarnos con Él. Esto es muy difícil, hermano, pero tenemos que hacerlo nosotros. Ya en nuestros días ya no hay lugar para esas interrogantes que nosotros debemos de hacer. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando partamos? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta sociedad? Meditarlas en profundidad y empezarlas a vivir y empezarlas a accionar, que nos lleven a una reflexión genuina. Ya no lo hacemos. Queremos actuar conforme a nuestros criterios y no a los de Dios. Y ahí están unos adorando a Júpiter y a Mercurio. Esa es culpa del hombre, hermano. Y no quiere conocer a Dios. Defienden más al hombre que a Dios. Creen en la teoría de que nosotros venimos de la evolución del hombre mono. O de la teoría del Big Bang. Que científicamente no lo pueden corroborar o no pueden decir plenamente que así pasó. Pero no creen en Jesús, que geográficamente, antropológicamente, históricamente hay pruebas de que Él vino, Él estuvo haciendo milagros, maravillas y señales. Ese es el Dios en el que creemos. Ahí sí hay evidencia de que Jesús estuvo en este mundo. Y no lo creen, pero sí creen que venimos del chango. Sí creen que una explosión, no hay sustento. Si no, ya lo hubiera sido diferente. Realmente un sustento que diga que así fue, pero lo de Cristo sí hay sustento. Pero creen más en lo que dice el hombre que en lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que estar bien apercibidos de eso. Defendemos lo que dice el hombre. Queremos una religión conforme a nuestro criterio. He escuchado muchas veces, por eso es peligroso movernos de iglesia en iglesia. Es peligroso. He escuchado a veces hombres decir, pues yo tomo lo bueno de aquí, tomo lo bueno de allá, tomo lo bueno. Pero ¿por qué filtro pasa eso bueno? Por el filtro de su entendimiento y de su razonamiento. Y entonces él está creando su religión. No lo que dice Dios en su palabra, sino su religión. Y eso es peligroso, porque eso no es la palabra de Dios. Esa es la religión del hombre, lo que cree el hombre, lo que piensa el hombre. El hombre cambia la verdad por la mentira. Mira lo que dice Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, ¿a quién? A las criaturas, todo lo creado, entre ellos nosotros, hermano. Antes que ¿a quién? Que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos.
de los siglos. Amén. ¿Qué está ocurriendo? Hoy ante nuestros ojos decimos que, decimos por ejemplo, Dios nos dice que creó hombre y mujer, y la sociedad ¿qué nos dice? ¿Eh? Que hay muchos géneros. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros no la creemos. Y así vive la sociedad. No, la palabra de Dios me dice que el hombre creó al hombre y a la mujer. Y esto ha creado mucho debate. De hecho, nosotros nos critican por eso, nos rechazan, piensan que somos racistas. Y yo decimos no, porque nosotros no despreciamos a aquellos que tienen otras, ¿cómo decirte?, preferencias, sino les decimos que pueden ir a Dios y Dios puede transformar sus vidas. Eso es lo que les decimos. Porque digan lo que digan, si van y se hacen una prueba de ADN, les va a decir ahí total y cabalmente, eres hombre o mujer, no hay intermedios. O eres frío o eres caliente, no hay intermedios. O eres hija de Dios, hijo de Dios, o no lo eres. Lo decíamos hace 8 días, ¿se acuerda? De algunos estuvieron aquí, lo dijimos. Nosotros hemos sido criados, ¿para qué? ¿Para qué hemos sido criados? ¿Cuál es la finalidad del hombre? Ya lo hemos enseñado muchas veces, y la finalidad del hombre es glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31, ¿qué nos dice, Eric? Léelo fuerte, de favor. Pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo lo debemos hacer? Para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Efesios 1:5 y 6, Eric. Fuerte, Eric, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de su gloria, para adorarle. Y versículo 12 ahí mismo, ¿qué dice el versículo 12? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros hemos sido hechos, hermano. La finalidad principal del hombre es adorar ¿a quién? A Dios. A Dios, no a la creación, sino ¿a quién? ¿Usted está adorando a Dios? ¿Usted lo hace así? Porque muchos nos hacemos, de verdad, nos hacemos ídolos de todas formas y de todas cosas, ¿eh? A veces hacemos nosotros ídolos tremendos. El trabajo, el estudio, los hijos, las hijas, los esposos. Hacemos ídolos tremendos. ¿Y qué es un ídolo? Todo aquello que ponemos por encima de Dios. O sea, todo lo que dije es malo y la respuesta es no. Es bueno y buenísimo de grande manera. Pero a veces esto nos aleja mucho de Dios. El dinero. ¿Es malo el dinero? La respuesta es no. ¿Dónde hay para ir a recoger, verdad? La respuesta es no. Es malo lo que el dinero hace en nuestros corazones, que nos lleva a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Dice que los quieren adorar y el sacerdote de ahí de la iglesia dice, no, espérenme, dejen de llevar unas vacas gordas para hacer sacrificio. Ellos lo merecen, le querían dar oración. ¿Y qué fue la respuesta cuando les querían dar adoración a ellos? ¿Cuál fue la respuesta de Bernabé y de Pablo? Versículo 14 y 15. Estamos en Hechos, hermano. Versículo 14 y 15 del libro de los Hechos. Capítulo 14, versículo 14 y 15 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Dice, yo no sé si entendían la forma en que ellos hablaban, pero cuando ellos oyeron, cuando ellos entendieron lo que iban a hacer, dice que rasgaron sus ropas. Y ese rasgar sus ropas es una expresión judía para manifestar un horror o una repulsión de algo que ellos estaban viendo que no era correcto. Rasgaron sus ropas y daban voces. Aquí ese dar voces significa como gritar, como llorando, como cuando duele algo, como cuando tú estás gritando y te sientes dolor. Así estaban gritando. ¿Y qué decían? ¿Por qué hacéis esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Nosotros somos hombres como ustedes. Nosotros también tenemos las mismas pasiones que ustedes tienen. Dice, ¿qué os anunciamos? De que estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Dice que cuando oyeron ellos esto, cuando vieron lo que iban a hacer, ellos se rasgaron las ropas y se lanzaron entre la multitud. Estaban decididos a detener la exaltación no deseada para ellos. Ellos dijeron, no, eso no es para nosotros. ¿Por qué? Pero ¿cuántos de nosotros? Y lamentablemente yo conozco muchas personas, pastores, que siempre quieren ser los que se lleven la gloria y la honra y no Dios. Músicos que se quieren llevar la honra, la gloria y no Dios. Lo que hagamos, hagámoslo de tal manera que honremos a Dios. De tal manera que impactemos la vida de otros. De tal manera que podamos ayudar a cambiar la sociedad. Esto es importante. Ellos lo hicieron. Ellos les dicen, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres como ustedes. Y le estamos anunciando precisamente esto, que se conviertan al Dios vivo. Al Dios vivo. No den la honra al hombre. ¿Se acuerdan cuando vimos allá en el capítulo 10 de Hechos, cuando va Pedro con, a ver, díganme el nombre Cornelio? Y cuando llega Pedro se postra y le dice, levántate, levántate, ¿cómo vas a honrar? Levántate. Y mira lo que dice Apocalipsis 19:10, búscalo. Apocalipsis 19:10. Un ángel está hablando una revelación a Juan, el apóstol, y dice, yo me postré a sus pies, ¿para qué? Para adorarle. ¿Y cuál fue la contestación de Juan? Del ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Por qué? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué dice? Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, de la palabra, de la proclamación del evangelio. ¿Adora a quién? A Dios. Pero tú eres un ángel, adora a Dios. Pero es Maradona, adora a Dios. Pero es el América, ya perdió. ¿Se imagina? El Guadalajara ayudando en esa pandemia. Por ahí alguien puso, tapando bocas, poniendo cubrebocas a muchos. No, hermano, este es nada más entre paréntesis. Pero dicen, adora a Dios. Pero mira lo que dice el versículo. A ver, un versículo creo es del 4. Déjame checarlo. Te digo. Qué hermoso, de verdad. Qué hermoso. Fíjate cómo adoran a Dios. Es 19. Déjame buscarlo para no. El 4 en adelante. Dice, y 19, 4, dice, fíjate lo que vamos a hacer, lo que hacían ahí, lo que se hace en el cielo. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron ¿a quién? A Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y él salió del trono, y salió del trono una voz que decía, alabadle a nuestro Dios, todos. ¿Quiénes? Sus siervos. ¿Usted es siervo de Dios? Bueno, alabe a Dios. ¿Y cómo lo va a alabar? Con su manera de ser, con su manera de conducirse, con su manera de caminar, con su manera de proclamar que usted es cristiano. De todas formas, dice aquí, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus consiervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y fíjate algo hermoso, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como las voces de grandes truenos, que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿qué? A las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras, ¿qué? Verdaderas. Esas son palabras verdaderas. Esto yo no lo digo, lo dice Dios.
¿Y saben qué? Usted y yo tenemos que creerlas, porque usted y yo ya estamos invitados a esas bodas. Usted y yo somos la esposa para nuestro Señor, y eso nos debe de llenar de alegría, de gozo. Vamos a ser la esposa de nuestro Señor, pero en este mundo tenemos que prepararnos. En este mundo pasamos situaciones difíciles para que nuestro carácter vaya cambiando, para que vayamos madurando, para que nosotros seamos a semejanza del Hijo de Dios. Así de que usted está pasando situaciones difíciles, le digo una cosa: no se queje, agradézcale a Dios y pídele a Dios que le ayude a salir de esta situación, de este problema. Usted es de esos que ya están invitados a la cena del Señor. Wow, glorioso nuestro Señor. Y vamos a darle adorando, así como esos 24 ancianos, y vamos a estar diciendo aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, pero en presencia, delante de nuestro Creador. Delante de nuestro Creador. Eso es lo que vamos a hacer. Dice que Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas. Los apóstoles no quisieron la adoración. Ellos le dicen que esto es algo vano. ¿Y qué es algo vano? Algo vacío, algo inútil. Y si ponemos nosotros nuestros ojos en alguien, en una persona, en un político, ese nos puede fallar. Ese nos puede fallar, porque el hombre, por una mala decisión o por una mala toma de decisión, acaba con tu esperanza, acaba con lo que tú has creído. ¿Por qué? Porque esa mala decisión o esa mala acción que este hombre pueda haber hecho puede traer consecuencias y te decepcionan. ¿Cuántas veces no se ha sentido decepcionado de las personas? ¿Del novio, de la novia? ¿Cuántas veces? ¿Por qué el hombre falla? Por eso cuando ponemos una relación en manos de Dios, Dios es el que nos va a ir guiando. Dios es el que va a ir poniendo en los corazones cómo es que nosotros debemos de caminar. Es importante hacerlo y caminar conforme a lo que dice su palabra. Eso es algo hermoso. ¡Wow! Ellos les dicen, solamente hay un Dios vivo y verdadero. Y es a quien nosotros estamos predicando. Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos que adorar a ese Dios creador. Él no les dijo a Abraham, Él no les dijo a los patriarcas, Él no les dijo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no conocían, no entendían. Él les dijo, bueno, ¿saben qué? Para que me entiendan, el Dios único y verdadero, ese es el que hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay. Él es el Dios creador. Dice el versículo 16 y 17. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar, o sea, vivir en sus propios caminos, ¿sí? En su propio proceder. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí está la prueba. Dice, si ustedes no han oído, ustedes no saben de Abraham, ustedes no saben del pueblo de Israel, ¿saben qué? Aquí está la prueba de la existencia del poder de Dios. Seguramente todos gozan de alimento porque Dios provee. Y aunque la mayoría no le conozca o no les dé gracias, Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. La lluvia y la cosecha, por ejemplo, muestran su bondad, su carácter, su amor. Si ustedes no lo conocen, bueno, vean lo que ha hecho por ustedes. Más tarde Pablo escribió que esta señal en la naturaleza deja al hombre sin excusa para su incredulidad. Romanos 1:20. Pablo les dice, bueno, ustedes no conocen, no saben quién es Dios. Bueno, pues Dios es el que hizo los cielos, la tierra. ¿Y saben qué? Si ustedes no lo conocen, miren, es el que da la lluvia, la cosecha. Es el que los ha sostenido hasta ahora. Ese es el Dios creador, ese es el Dios que yo les estoy presentando. Ese es el Dios que quiero que conozcan. Todo lo demás es vanidad, todo lo demás es inútil, sin contenido, vacío. Por eso, como estaban vacíos, tenían la necesidad de llenarse de algo. Cuando nosotros estamos vacíos, tenemos la necesidad de llenarnos de algo. Cuando nosotros no tenemos esperanza, tenemos la necesidad de que alguien llegue y nos diga, que nos abrace, que nos consuele y que nos diga, si hay esperanza, está en Cristo. Pero a veces hay alguien que llega y te dice, sí, si hay esperanza, mira, ve a ver al brujo de Catemaco.
Tenemos que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Llegó ahí donde yo trabajo, llegaron a ponerse unos que hacen limpias, que hacen muchas cosas de esas, ¿no? Cosas de esas, brujería y todo eso. Y yo decía, yo oraba, Señor, llévatelos de aquí, no los queremos aquí. ¿Y sabes qué ponía Dios en mi corazón? No ores para que yo me los lleve. Mejor predícales la palabra y diles quién soy yo. Y yo dije, sí, Señor, perdóname, porque yo quiero que te los lleves. Muchas veces nosotros así queremos hacer lo que queremos, hermano. De verdad, nosotros queremos que alguien conozca de Dios y no le predicamos. Queremos ver milagros y no oramos. Queremos ver maravillas de Dios y no hacemos nada. Queremos que nuestra iglesia crezca y no hacemos nada. Así es el hombre. Así son los pensamientos. Tenemos que cambiar. Por eso yo les decía, esta es una oportunidad para cambiar. De aquí en adelante decir, sí es cierto, Señor, yo quiero tus sendas, yo voy a ser diferente, yo creo que puedo cambiar, yo creo que puedo hacer las cosas diferentes, yo creo, y ese yo creo, y puestos tus ojos en Dios, ¿sabes qué va a pasar? Lo que anhelas, y lo que sientes, y lo que crees. Eso es, hermano. ¿Qué dice Romanos 1:20? ¿Lo puedes leer fuerte, Eric, por favor? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ustedes dicen que no conocen a Dios, pero no hay excusa, solamente vean lo que Dios hace. Y yo les digo una cosa, ¿cuántos no le agradecemos a Dios? Yo agradezco a Dios, miren, de verdad te voy a decir una cosa, yo ahí en su casa, mi esposa tiene ahí unas plantitas que no están, por decir así, yo digo abandonadas, no es que sean así, pero ¿saben qué? Yo veo de verdad Dios cómo tiene cuidado de ellas. Hasta le digo, oye, este arbolito así chiquito tiene como 12 papayas, 15 papayas, ¿cómo puede sostener? ¿Cómo puede sostener tanto peso? Una varita, no te miento, como de 1.5 metros. Yo digo, wow, lo que hace Dios. ¿Y sabes por qué las puede sostener? Porque sus raíces están profundas. Y cuando usted y yo tengamos nuestras raíces puestas en Cristo, venga lo que venga, no nos va a mover. Y vamos a decir, sí podemos cambiar. Y sí, Dios puede cambiar a la persona. Pero, ¿por qué no cambia? Porque no les hablamos. Porque no oramos por ellos. Porque no ven que cambios en nosotros. Yo quiero que las personas cambien, pero si yo no cambio, olvídate de que las personas cambien, porque ven tu testimonio. Tenemos que tomar el reto que esta iglesia nos ha dejado, hermano. Es un gran reto. Esta iglesia con sus oposiciones, con sus dificultades. No es fácil ser cristiano. Ahora, tenemos que tener cuidado. Muchas iglesias, aún cristianas, te venden un evangelio ligero, líquido. Agarra una botella, métele tanto líquido y para donde hagas el líquido es donde se va. O sea, lo manejan a su antojo. No hay en él firmeza. Y te venden un evangelio y literalmente te lo venden, Venga por su agüita, venga por su astillita de la cruz. Mire, esta es la que estaba junto al costado de Jesús. Así le dicen. Venga, pero deje, ¿verdad? Y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar el ser cristiano. Les digo una cosa, no es fácil, hermano. No es fácil. Y si tú dices, yo pensé que el ser cristiano era fácil y yo no quiero hacer sacrificio. Bueno, pues también estás tiempo para decirle, Señor, perdóname, pero esto no es para mí. Pero nada más, lo dije la semana pasada, nada más había 2 grupos, los que habían creído y los que no habían creído. Y los que habían creído un día iban a estar con Dios para su gloria en vida eterna. Y los que no habían creído, ¿dónde? En condenación por la eternidad. ¿Dónde quiere usted estar? ¿Usted es de los que creen o de los que no creen? Este ciego dice que creyó, este paralítico dice que creyó y no desaprovechó la oportunidad.
Dijo, yo creo lo que tú estás diciendo, yo creo. Y cuando vieron su fe de creer, dice, entonces se ha hecho. Y wow, y luego obedece lo que le dicen. Y no, hombre, fue un boom. Tanto así que les querían hacer ellos como dioses. Imagínense cuando se impacte así la vida, que hable de tal manera, que diga a la gente, yo quiero ser como ella, como él, como estos jóvenes, como estos matrimonios, como estos esposos, estas esposas. Porque yo lo dije ahorita, yo no creo que haya, a ver, levante su mano, ¿quién dice, yo quiero ser el peor padre, el peor esposo, la peor esposa, el peor hijo? Levante su mano. Y entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? A lo mejor nosotros estamos en proceso, y dicen otros, pero nosotros estamos bien, pero puede mejorar mucho, mis hermanos. Y Dios les dice, los amo tanto y yo doy toda mi provisión para que ustedes puedan desarrollarse en todos los sentidos, espirituales, físicos, sociales, relacionales, racionales. Este hombre estaba discapacitado, o sea, tenía un problema físico que no era médicamente no era curable. Y Dios es un milagro. ¿No podrá hacer un milagro en nosotros? ¿No podrá hacer un milagro en nosotros? ¿Sabes qué, Señor? Mi esposa, mis amigos, mis hermanos, no saben la situación que yo estoy viviendo, que yo tengo, que yo pasé, que yo hice. Pero tú sí la sabes, Dios. Y quiero olvidarme de todo, quiero caminar. Quiero adorarte. Quiero hacer el propósito principal por el cual nos has creado, para darle adoración, para glorificarle, para exaltarle, para vivir como un hijo, una hija de Dios. Es una oportunidad en esta tarde. Así como ese hombre tuvo una oportunidad, Dios está dando una oportunidad ahorita. Ese hombre la aprovechó. Yo no sé si tú la quieras aprovechar. Yo no sé si tú digas, yo quiero que mi matrimonio cambie. Yo quiero que mis hijos cambien. Yo quiero que mi esposo y mi esposa cambien. Y yo creo que se puede hacer. Y creerlo. Porque al que cree, todo le es posible. Esos hombres, estos misioneros, no, ellos, aún viendo la adversidad, ellos cumplían su propósito, ellos seguían adelante, ellos decían, no. Y dice que difícilmente, dice el versículo 18, dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciera sacrificio. Dice que difícilmente, o sea que fue algo que les costó trabajo. Yo no sé qué han de haber hecho, pero se han de haber opuesto de tal manera que dijeron, órale pues, no lo vamos a hacer. Así como los cristianos debemos de hacerlo de tal manera y oponernos de tal manera que te digan, ¿sabes qué? No te vuelvo a invitar a una cerveza, tú siempre me la rechazas. No te vuelvo a invitar al antro porque tú siempre me rechazas. Hermanos, tenemos que actuar de tal manera que nuestros actos indiquen que somos hijos, hijas de Dios. Que vean en nosotros eso, que de tal manera lo hagamos, que digan, ¿sabes qué? Es que tu onda no es mi onda. Así, hermano. Tú siempre me hablas de Dios y siempre me dices de Dios. ¿Y sabe qué? O se convierten o lo van a odiar. Y solamente hay dos grupos. Dios no quiere ni tibios. Perdón, Dios dice, o eres tibio o eres frío o caliente, pero no tibio, no tibio. Nada más hay dos grupos, de los que siguen a Dios y buscan a Dios o los que no quieren nada con Dios. Que usted vaya a su trabajo y no la quieran porque usted habla del Evangelio, usted predica la palabra de Dios, usted muestra con su vida de tal manera que ellos la ven y una de dos la odian o dicen, verdaderamente ella tiene razón o él tiene razón. ¿Quiere usted vivir una vida plena? Créale a Dios. Póngase sobre sus pies. ¿Cómo está su vida? Incline su rostro, cierre sus ojos. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a reflexionar. ¿Cómo está su vida personal? ¿Cómo está su vida personal?
¿Usted cree que es el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo, el mejor pariente, el mejor hijo de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Dios puede operar cambios en nuestras vidas? Y probablemente usted diga, yo estoy bien. Pero déjeme decirle que siempre hay algo bueno para nosotros. Usted quiere ser el mejor esposo. ¿Qué le impide serlo? Solamente creer la palabra de Dios, dejarse llevar por la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios. Usted quiere ser la mejor esposa, también, de igual manera. Ustedes, hijos, ¿aman a sus papás? ¿Quieren ser los mejores hijos? ¿No quieren llevar dolores de cabeza, problemas, situaciones difíciles? Pues entonces caminemos en ese camino, en esa puerta angosta, que es difícil de caminar, pero es la que nos va a llevar a vida eterna, para que podamos amar a nuestros padres. ¿Usted quiere ser el mejor hijo? Pues viva de tal manera que usted lo haga, creyendo en que usted lo puede hacer, dejando todo aquello, esposo, esposa, hijos, dejando todo aquello que nos ha perjudicado, que nos ha impedido, que nos ha incapacitado de caminar, de seguir, de buscar. ¿Cuántos ídolos o qué ídolo tenemos que dejar y sacar de nuestros corazones? ¿Cuál es el ídolo en el cual enfocas tu vista, tu mirada, tu hacer? Déjame decirte que todos los ídolos son vanos, inútiles, vacíos, y por eso buscamos quien llene ese vacío. Pero cuando Cristo viene y llena tu vida, tu corazón, y te alimentas de Él y te fortaleces de Él, tu vida ya no es vacía ni vana. Tu vida cambia, tu perspectiva cambia, tu modo de ver la vida cambia, aún en adversidad, aún en oposición, aún en dificultades, en escasez. Tu vida cambia porque ves que hay una esperanza, porque ves a alguien que es tu proveedor, tu sanador, tu confianza. En Él sí puedes confiar. Él es fiel. ¿A dónde quieres enfocar tu mirada, tu vista, como este hombre que la puso en Cristo? Y no solamente la puso en Cristo, sino puso en práctica lo que le dijeron. Padre, en esta tarde yo te pido, Señor, si habemos aquí algunos incapacitados, discapacitados espiritualmente para caminar, te pido y ruego, Señor, por fe, que obres en nuestras vidas, que no nos permitas que esto, Señor, nos detenga, nos deje postrados, nos deje sin hacer nada. Ayúdanos a que podamos impactar en el mundo, que seamos esos padres, ese padre, esa madre, ese matrimonio que impacta a otros, esos hijos que impactan a la sociedad, a los jóvenes. Ayúdanos a dejarnos de amar, de idolatrarnos, de ver solo por nosotros, sin saber que al hacer eso dañamos a veces a nuestros seres queridos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque la familia es la base de la sociedad, Señor. Y si hay familias fuertes que están poniendo el cimiento en ti, mi Señor, que están edificando en tu palabra, van a impactar a la sociedad. Y parte de esa sociedad va a cambiar, Señor.
Y tú vas a recompensar, Señor, ese dolor, ese sacrificio. Porque tu caminar no es fácil. Quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Sacrifique todos sus gustos, todas sus metas, todas sus ambiciones. Y Él va a dar descanso. Y Él te va a ayudar a que tú consigas lo que genuinamente quieres conseguir. Gracias, Dios. Toma estos matrimonios, estas familias, a estos jóvenes en tus manos. Y te pido y ruego que nos permitas tener esa oportunidad, que probablemente no habíamos pensado, Señor, pero ahora la podemos percibir y la podemos ver y escuchar. Permítenos tener esa oportunidad para que al salir de aquí nuestra vida cambie y nuestras familias cambien. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor.